Ya, vamos a pasar entonces a otro concepto de campo, a otro concepto que es como campo eléctrico, ¿ya? Bueno, entonces esta carguita de acá es una carga positiva y esta otra carga de acá que no se está viendo muy bien, esta carga de acá que estoy indicando con el láser es una carga negativa, ¿ya? Entonces tenemos dos cargas, ¿ya? Una carga positiva y una carga negativa, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es indicarles, ahí está la carga, ahí está la carga, si es que se ve la carga negativa, ¿no? Se está un poco pixeleando, ¿ya? Bueno, entonces, eh, ya, vamos a continuar entonces. En el concepto del campo eléctrico lo vamos a hacer algo bien sencillo, ¿ya? Algo bien fácil, ¿ya? Cuando la carga es positiva, hay líneas de campo que salen hacia afuera, ¿no? Cuando la carga es positiva, esto es bien importante para resolver problemas. Entonces, si ustedes tienen una carga positiva, hay líneas de campo que están apuntando hacia afuera, ¿ya? Todas estas de acá son campo eléctrico. Campo eléctrico es un vector, ¿no? Al igual que la fuerza eléctrica es un vector. Ahí está. A medida que me voy a ir alejando, el campo eléctrico va siendo menos intenso. Entonces, esas son líneas de campo eléctrico. Y cuando la carga es negativa, fíjense, las líneas de campo van a ingresar hacia la carga eléctrica. Las líneas de campo van a estar apuntando, ¿qué sentido? Van a estar apuntando en este sentido. Ingresan las líneas de campo cuando el campo eléctrico es, cuando la carga eléctrica es negativa. Entonces no se olviden, este concepto es muy importante. Cada una de estas líneas son líneas de campo, son líneas de campo, ¿ya? Entonces, lo más correcto dibujar sería esto de acá, ¿ya? Cuando si tiene una carga positiva, tú has dicho que las líneas de campo salen hacia afuera, sí salen. A medida que me voy a ir alejando de la carga, el campo eléctrico se va haciendo menos intenso. Entonces, lo más correcto sería dibujar por acá, es grande el campo eléctrico, y a medida que nos vamos alejando, vas reduciendo cada vez menos, ¿no? Por acá solamente, y por acá el campo eléctrico se va haciendo cada vez que me voy alejando de la carga menos intenso. Eso sería de manera correcta dibujar. Pero para que se entienda, cuando la carga eléctrica es positiva, el campo eléctrico sale. Cuando la carga eléctrica es negativa, el campo eléctrico ingresa, ¿ya? Entonces, ¿cómo encuentro el campo eléctrico de manera escalar? De manera escalar, el campo eléctrico está definido de esta forma. El campo eléctrico de manera escalar se define como la constante K, la carga que produce el campo eléctrico a una cierta distancia, dividido la distancia al cuadrado. Esto es la definición de campo eléctrico de forma escalar. Si yo tengo una carga por acá, la carga Q, esta carga Q produce un campo eléctrico en este punto P, entonces la distancia que hay entre esta carga y este punto P lo estoy llamando R. ¿Ya? Eso es la distancia entonces. Yo quiero calcular el campo eléctrico en el punto P. Bueno, entonces a lo largo de la línea que une el campo eléctrico y el punto P, fíjense que la carga es positiva, entonces el campo eléctrico va a salir. Entonces, en ese sentido está apuntando el campo eléctrico en el punto P. Y eso es lo que queremos calcular, ¿no? Si es negativo, si esta carga fuera negativa, pues el campo eléctrico está ingresando y en el punto P estaría apuntando en este sentido el campo eléctrico, ¿ya? Entonces, eso es la definición formal de campo eléctrico. Lo que ahora vamos a hacer va a ser algunos problemitas. No se olviden, cuando la carga es positiva, el campo eléctrico sale. Cuando la carga es negativa, el campo eléctrico ingresa. Entonces vamos a hacer un pequeño ejemplo con lo que les estoy indicando. Ustedes pueden colocarle pausa al video y pueden ir copiando. No es necesario que yo me detenga, ¿ya? Entonces voy a hacer aquí un ejemplo muy rápidamente, ¿ya? Ejemplo
Este ejemplo va a contener lo siguiente, ¿ya? Dado esta figura de acá, ustedes ya lo conocen, esta figura de acá. En esta figura de acá, en los vértices de esta figura, existen cargas, ¿ya? Cargas. Yo le voy a llamar que esto sea la carga 1, esto sea la carga 2 y esto que sea la carga 3. ¿Ya? Pero todas las cargas son idénticas. La carga 1 es igual a la carga 2, es igual a la carga 3 y esa carga que sea negativo, por ejemplo, menos 4 microcoulombs, y está, ¿no? Entonces, para este pequeño ejemplo, yo quiero calcular el campo eléctrico, módulo del campo eléctrico en la carga, qué sé yo, en la carga 2, por ejemplo. Entonces, ¿qué dice este pequeño ejemplo? Dado esta figura de acá, tengo que calcular el campo eléctrico que siente la carga 2. Entonces, esta longitud de acá, puedo colocar que es 3 centímetros. Esto es 3 centímetros. Esta longitud de acá es 4 centímetros. ¿Ya? Y esta longitud de acá se puede determinar pues, por el teorema de Pitágoras. Entonces, nosotros vamos a hacer la solución para este pequeño ejemplo. ¿Ya? Entonces, por acá voy a colocar su solución. ¿Sí? Vamos a hacer su solución. Entonces, en la parte de su solución, vamos a dibujar nuevamente. Les voy a orientar y ustedes ya van a poder terminar. El campo eléctrico en la carga 2. Esta carga 2 siente dos campos eléctricos, debido a la carga 1 y debido a la carga 3. Debido a la carga 1, como son negativos, entonces ambos son negativos. Entonces, en el punto 2, en la carga 2, como esta carga 2 es negativo, el campo eléctrico está ingresando. Perdón, vamos a calcular el campo eléctrico en el punto 2, en este punto 2 de acá. Esto no son cargas, no es carga. Simplemente hay carga 1 y carga 3. Me estoy equivocando con la ley de Coulomb. Quiero calcular el campo eléctrico en este punto 2, le vamos a llamar. Este es el punto 2. Ya, no hay carga acá. Quiero calcular el campo eléctrico en este punto 2 debido a la carga 1 y a la carga 3. Entonces, debido a la carga 1, en este punto 2, como la carga 1 es negativo, ¿qué pasa con la carga 1? Ingresa el campo eléctrico. Hay líneas de campo eléctrico que ingresan. Entonces, yo quiero dibujar, entonces, para la carga 1 va a existir una fuerza que está apuntando en este sentido. Perdón, una intensidad de campo eléctrico. Campo eléctrico debido a la carga 1. Esta carga 3 también es negativo, según nuestro ejercicio, también es negativo. Si las líneas de campo eléctrico ingresan, entonces por acá va a estar apuntando otro vector, eso va a ser entonces el campo eléctrico debido a la carga 3, debido a la carga 3. Si el campo eléctrico en el punto 2 va a ser la suma de estos dos vectores. Y ustedes ya pueden sumar esos dos vectores, ¿no? Entonces, al sumar esos dos vectores, tengo el campo eléctrico 3. Tengo el campo eléctrico 1. Entonces, este campo eléctrico 1 lo voy a trasladar, lo voy a colocar acá. Eso va a ser campo eléctrico 1. Entonces, ya está sumado estos dos vectores. Esto va a ser el campo eléctrico total. Eso es el campo eléctrico en el punto 2. Esto es el campo eléctrico en el punto 2. Entonces, esto ya lo pueden resolver por teorema de Pitágoras, porque es un triángulo rectángulo, ¿no? Al resolverlo por Pitágoras, ya ustedes pueden hacer lo siguiente, ¿no? Por el teorema de Pitágoras entendemos que el cuadrado de la hipotenusa es igual al cuadrado de la suma de sus catetos, ¿no? E3 elevado al cuadrado, ¿no? Y este cuadrado levoso, y acá colocamos una raíz, ya está, ¿no? Esto va a ser nuestra ecuación principal, acá tenemos que reemplazar. Pero entonces, ¿cómo calculo el campo eléctrico 1? ¿Cómo calculo el campo eléctrico 1? Por la definición, ¿no? Hemos dicho que el campo eléctrico 1 se va a calcular la constante K, producto de la carga. ¿Quién produce el campo eléctrico 1?
¿quién produce el campo eléctrico 1? Campo eléctrico 1 produce la carga 1, dividido la distancia que está separado al cuadrado. Entonces, del campo eléctrico 1 hasta donde está el punto 2, de la carga 1 hasta donde está el punto 2, hay una distancia de 4 centímetros. En metros será 0,04 metros al cuadrado. Todo esto al cuadrado. Conocen la constante K, conocen el campo eléctrico 1, ya conocen la carga 1 y ya conocen el campo eléctrico 1. ¿No? De la misma forma encuentran el campo eléctrico 2. Campo eléctrico 2 va a ser, campo eléctrico ahora producido por la carga 3. Campo eléctrico producido por la carga 3. La constante K, ¿quién produce campo eléctrico 3? La carga 3, ¿no? La carga 3. Entonces acá vamos a colocar carga 3 dividido desde la carga 3 hasta donde está el punto 2. Desde la carga 3 hasta donde está el punto 3, 3 centímetros. 0,03 metros, todo esto elevado al cuadrado. Ya tienen campo eléctrico 1, ya tienen campo eléctrico 2. De esa forma pueden encontrar el campo eléctrico en el punto número 2. ¿Ya? Voy a repetir el problema. Este ejercicio me pedía encontrar, dado esta figura, hallar el campo eléctrico en este punto 2. No hay carga 2, es punto 2. Hallar el campo eléctrico en el punto 2. Entonces, para hallar el campo eléctrico en el punto 2 el campo eléctrico en el punto 2 es debido a la carga 1 y a la carga 3. Entonces hay que dibujar el campo eléctrico en el punto 2. Eso es lo que he dibujado. Los campos, como las cargas eléctricas son negativas, los campos eléctricos están ingresando hacia las cargas. Y he dibujado los vectores en el punto número 2. ¿Ya? Y me resultó pues un triángulo rectángulo y hay que aplicar teorema de Pitágoras. ¿Y cómo encuentro el campo eléctrico 1 y el campo eléctrico 3? Pues utilizando la definición de campo eléctrico, ¿no? Y finalmente reemplazan en la ecuación número 1 y van a encontrar el campo eléctrico en el punto número 2. ¿Ya? Eso es la figura. Entonces, ustedes lo pueden terminar este ejercicio. ¿Ya? Entonces, atiendan bien. Ustedes van a encontrar el campo eléctrico. Enseguida les voy a indicar otro ejercicio para que ustedes puedan ir resolviendo. ¿Ya? Simplemente les voy a indicar algunos problemitas en el siguiente video.